Feliz tarde a todo el pueblo venezolano que a esta hora nos sintoniza a través de esta señal en vivo y también hace lo propio en las plataformas digitales. Les acompañamos Zulay Rosas y esta servidora Clara Vega. Feliz tarde, Zulay. Feliz tarde, Clara, y gracias por estar aquí con nosotros en las pantallas de Venezolana de Televisión, acompañándoles en este bloque informativo para juntos revisar lo que es noticia en nuestro país y más allá también de nuestras fronteras. Comenzamos diciéndoles que cada día se hace más evidente el reconocimiento que gana la presidenta Delcy Rodríguez en el mundo. Países de distintos credos y culturas acreditan sus representantes ante nuestra mandataria. Naciones con las que se habían estancado relaciones diplomáticas retoman hoy sus vínculos con nuestro país. Importantes organismos multilaterales intercambian voceros y experiencias con Venezuela. Las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas se están intensificando. Todas tienen un signo: el respeto a la soberanía y el apego por el derecho internacional. Venezuela apuesta por la diplomacia bolivariana de paz y el reconocimiento a la diversidad que engrandezca a la humanidad. Y así, con esta editorial, comenzamos este bloque informativo para comenzar a revisar las informaciones que son noticias a esta hora. Y justamente, y en el marco de ese reconocimiento internacional al gobierno venezolano, la agenda pública de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, inició este miércoles con el foco puesto en las relaciones diplomáticas, empezando por Europa. Las actividades comenzaron pasada la 1 de la tarde de este miércoles con la llegada al Palacio de Miraflores de Carmen González, la nueva jefa de la misión diplomática del Reino de los Países Bajos, para presentar sus cartas credenciales. Allí es recibida por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Félix Plasencia. Luego de los honores respectivos, González es conducida por Plasencia hasta el Salón Sol del Perú, donde se reúne con la presidenta Delcy Rodríguez, a quien le entrega las cartas credenciales que la certifican oficialmente como representante de su nación. González se desempeñaba como encargada de negocios. Parte de lo que ha sido la agenda de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien también avanzó con más actividades. Les comentamos otra que tiene que ver con ese reconocimiento que se hace desde la mirada internacional y, por supuesto, desde las Naciones Unidas. Ha llegado a nuestro país el coordinador residente de la ONU en esta nueva misión con la que se busca seguir fortaleciendo los lazos de cooperación con esta multilateral. Esto ocurrió precisamente en el Salón Sol de Perú del Palacio de Miraflores, donde se reunió la presidenta Delcy Rodríguez con Álvaro Rodríguez, que es el nombre del nuevo coordinador residente y humanitario de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela. El objetivo de esta reunión entre la mandataria nacional y el representante de las Naciones Unidas es revisar el estatus de la cooperación con el organismo, haciendo énfasis en la respuesta inmediata del gobierno de Venezuela y el trabajo articulado de equipos técnicos y sectoriales de Naciones Unidas. Esto luego del doble terremoto del pasado 24 de junio. El 29 de julio pasado también se hizo un levantamiento oficial de la evaluación de necesidades post-desastre para la recuperación tras el evento sísmico. Álvaro Rodríguez lidera, en representación de la ONU, la coordinación de asistencia humanitaria, la respuesta a emergencias y los planes de desarrollo sostenible en el país. Así se continúa desarrollando la agenda, recibiendo a estas representaciones, estas delegaciones diplomáticas que ahora comienzan oficialmente, luego de haber presentado sus cartas credenciales al Ejecutivo Nacional, comienzan a ser vida dentro de nuestro país. Es parte entonces de cómo Venezuela sigue posicionándose y teniendo ese reconocimiento, Zulay, internacional, pese a las circunstancias, pese a lo que años anteriores pudo haber pasado. Hoy Venezuela pues cobra fuerza en la geopolítica y de esta manera también el reconocimiento de organismos multilaterales como el que vemos hoy con esta reunión que sostuvo con el coordinador de la ONU residente acá en nuestro país, que recién pues va a tomar sus funciones en Venezuela
con todo lo que tiene que ver, ya lo vimos cuando el doble terremoto, el que estaba anteriormente, asumió junto a la presidenta Delcy Rodríguez en colaboración, cooperación, como debe ser la atención a la emergencia. Ahora se hace lo propio con este nuevo coordinador que ya está en nuestro país y que hoy sostuvo, por supuesto, esa conversación con temas importantes con la presidenta Delcy Rodríguez. ¿Nos corresponde hacer una pausa? Sí, vamos a hacer una pausa a esta hora, pero les invitamos a que sigan con nosotros porque justamente esta geopolítica internacional, esta mirada que está puesta en Venezuela, el afianzamiento de las relaciones internacionales, vamos a estar abordándolo en los próximos minutos. Seguimos revisando información que ha sucedido en el Palacio de Miraflores. Comentamos a esta hora que también en el día de hoy, en la tarde de hoy, se desarrolló en el Palacio de Miraflores otra actividad con la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, centrada específicamente en el Consejo de Ministros. Allí se desarrolló esta reunión, fue el primero luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio. En la reunión ministerial se revisaron, entre otros asuntos, temas relacionados con los eventos del pasado 24 de junio. Estuvieron presentes los vicepresidentes sectoriales de gobierno. La mandataria inició su intervención admitiendo el profundo impacto humano de la tragedia y enfatizó el compromiso inquebrantable del Estado para que cada familia recupere su estabilidad. Destacó la respuesta inmediata y movilización de todo el país, desde ciudadanos organizados voluntariamente hasta organismos de rescate y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Temas como los planes de recuperación económica y productiva, teniendo en cuenta las recientes leyes aprobadas orientadas justamente a dinamizar la inversión y la actividad industrial en el país. Los servicios públicos y políticas sociales, como el seguimiento a los programas de abastecimiento, salud y atención a las comunidades vulnerables, y la gestión de la emergencia post-sismo, como la coordinación de los trabajos de inspección y reconstrucción de viviendas e infraestructura escolar. Asimismo, también se revisaron las atenciones a las familias en los campamentos temporales. Son los asuntos de interés en esta reunión ministerial que también se ha desarrollado en la tarde de hoy en el Palacio de Miraflores. Es precisamente mirar cómo la agenda sigue teniendo como centro, la agenda presidencial sigue teniendo como centro lo ocurrido el pasado 24 de junio, pero más allá de eso es la atención integral que se ha dado a las familias más afectadas por los sismos, quienes precisamente una parte de ellos han venido ya recibiendo sus viviendas, y hoy le vamos a compartir una de estas experiencias y estos testimonios que ocurrió en el urbanismo El Solar de la Quinta, en Los Teques, en el estado Miranda. Nadesca Álvarez nos cuenta más detalles. Yerwin Hernández, Dinora Rivas y Jauregui Oropesa representan a 3 familias que el 24 de junio perdieron sus viviendas tras el pasado evento telúrico. Hoy cuentan con vivienda propia. Conozcamos sus historias. La respuesta fue inmediata. No lo creíamos porque no sabíamos qué decir. Porque yo veía todos los campamentos, no, salió tal campamento y mira, la adjudicaron acá, y bueno, uno tiene esperanza, eso es lo último que uno pierde. Fueron 2 censos, uno que fue familiar, otro que fue para la casa. Hasta el sol de hoy todavía parece un sueño en realidad. Y una reunión rápido, por favor. De verdad que terminamos de comer, que hasta se me quitaron las ganas de comer, de los nervios y todo eso. Y bueno, nos llamaron a la reunión y nos dijeron que habíamos sido beneficiados. Esa noche no dormí porque la angustia, el desespero, que no, ya tienen su vivienda, ya mañana se van para su vivienda. Bueno, esa noche no pude descansar de la emoción de conocer, porque tampoco nos decían para dónde nos traían, no conocían, ¿no? Y de verdad nos sentimos muy contentos de parte de las niñas, como yo, estamos emocionadas. Qué más bendición que es. En este urbanismo, 20 familias de La Guaira fueron adjudicadas con viviendas equipadas, luego de 2 meses del doble sismo. Tras pasar momentos difíciles, hoy cuentan con una nueva oportunidad. Nadesca Álvarez González, La Noticia.
Una nueva oportunidad, eso es lo que hoy ocurre en nuestro país, Zulay, y a partir de toda esta atención que se ha dado a las familias más afectadas por el doble sismo ocurrido el 24 de junio. Vemos allí un testimonio de una de las personas, familias beneficiadas con la asignación de su nueva vivienda, que se suma a las que ya se han entregado a lo largo de estos 2 meses, que ya superan las 400 viviendas. Eso habla de esa atención inmediata, que al mismo tiempo han generado otras condiciones para que cada vez haya más posibilidades y soluciones inmediatas cuando se trata de lo habitacional, entendiendo que lo primordial es el bienestar del pueblo venezolano y sobre todo quienes fueron más afectados por este doble sismo. Y justamente la revisión de estos planes que el Ejecutivo Nacional ha desarrollado para la entrega de viviendas a las familias afectadas por el doble sismo es uno de los temas que se ha abordado en la tarde de hoy en este Consejo de Ministros que se ha realizado desde el Palacio de Miraflores, que es el primero luego del doble evento sísmico de nuestro país el pasado 24 de junio. Nosotros nos corresponde hacer una nueva pausa, pero vamos a seguir revisando informaciones al regreso. Así que los invitamos a que continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y seguimos revisando información de interés nacional y sobre todo en los próximos minutos vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el fortalecimiento de la industria petrolera de nuestro país. Y es que el fortalecimiento de la industria petrolera, la flexibilización regulatoria, busca garantizar la seguridad jurídica y los esquemas flexibles que permitan la llegada continua de inversiones extranjeras directas. Modelos mixtos como estas alianzas entre PDVSA y multinacionales para operar campos que requieren alta tecnología de extracción y refinación. Rehabilitación de refinerías también para lograr la recuperación de plantas claves para abastecer tanto el mercado interno de combustible y la demanda de exportación. También se busca la reincorporación técnica con el fin de justamente recuperar la capacitación técnica especializada y adoptar tecnologías modernas antisísmicas y de perforación. Es lo que ha sido entonces, o son las claves de lo que ha sido este fortalecimiento de la industria petrolera, teniendo como centro esa apertura a las alianzas internacionales. Y a propósito de eso, Zulay, vamos a recordar lo que ocurrió el 16 de junio, cuando la presidenta Delcy Rodríguez estuvo en compañía de los miembros de la empresa SLB cuando firmaba el memorándum para el ingreso de esta compañía nuevamente en el sistema de hidrocarburos en el país. Vamos a recordar. Energética, pero también queremos que Venezuela se conozca en su diversidad económica y lo más importante, en la diversidad de la identidad y en la cultura del pueblo venezolano. Nos complace muchísimo estar haciendo esta firma, este memorando, para avanzar en el regreso de ustedes a Venezuela, que como bien dijo son 97 años, casi un siglo por decirlo. Y eso habla del nuevo momento para Venezuela, una Venezuela que busca un futuro para el bienestar de su pueblo, de los venezolanos, de las venezolanas. Una Venezuela que cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo. Es una Venezuela que tiene una agenda de cooperación diversificada. Yo espero que esta firma sea el inicio de un gran camino de cooperación entre la empresa PDVSA y la empresa de ustedes para que llevemos bienestar y sobre todo para que el beneficio compartido tenga un objetivo común y ese objetivo común sea dar desarrollo energético a un mundo que necesita equilibrio en este sector. Sé que las nuevas tecnologías que ustedes traerán a Venezuela tendrán alto impacto en la exploración y en la producción y eso sin duda alguna va a tener mejor desarrollo en lo que es la productividad de nuestra empresa, pero también la productividad de nuestros campos y que esa productividad sea para la felicidad de nuestro pueblo. Y además también recordamos que recientemente se han firmado alianzas estratégicas en materia de hidrocarburos, entre ellas la estadounidense SLB, que incorpora en el país la utilización de inteligencia artificial, modelos predictivos, datos interconectados y flujo de trabajo digitales.
Esta tecnología puede contribuir positivamente en la construcción de modelos dinámicos de los campos, integrando información histórica de la producción, así como datos operacionales. En cuanto a los campos maduros, el valor de la metodología de esta empresa puede ser considerablemente positivo, aunque es necesario determinar qué pozos poseen un potencial importante, cuáles presentan restricciones o cuáles requieren modificación del sistema. Y es así como hacemos ese repaso por lo que han sido los más recientes acuerdos en materia petrolera con empresas internacionales que ponen a disposición y al servicio su tecnología, sus capacidades, su conocimiento para impulsar la producción en nuestro país. Y justamente también hablando de esa ampliación de la capacidad, vamos a recordar lo que ha dicho la ministra con competencia en la materia para mirar cómo se amplía esa capacidad de la industria petrolera. Con esta firma de acuerdos, la que ya mencionábamos, con la empresa SLB, la Hunt Oil Co., también orientadas a mejorar los servicios y el desarrollo de yacimientos. Escuchemos lo que para entonces dijo la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao. Estamos hablando de un contrato de participación productiva de hidrocarburos y también firmamos lo que fue una alianza marco para el desarrollo y los servicios de atención del estudio integrado de yacimiento para todo lo que es la caracterización de nuestras áreas a lo largo del territorio nacional. Esta última la firmamos con la empresa SLB. A la firma con la empresa SLB se acompaña otra con la Hunt Oil Company. Estos acuerdos se dieron en el reciente viaje de la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, a Houston, en Estados Unidos, durante su participación en la 6ª Reunión Internacional Anual de Geociencias Aplicadas y Energía. Se logró la firma de este acuerdo de participación productiva de hidrocarburos con la empresa Hunt Oil. Esta compañía evalúa las 916 áreas en Venezuela disponibles para la actividad de exploración y producción, abarcando proyectos de petróleo pesado, liviano y de gas natural. Aunque aún no hay un plan de producción e inversión, la Hunt Oil iniciará con la exploración y producción de crudo y gas asociado a petróleos en los campos de Caro y Caricito, al sur del estado Monagas, en la faja del Orinoco. Actualmente, la petrolera coordina sus operaciones administrativas y técnicas en las regiones a través de su filial ubicada en Perú. Es el panorama de lo que... Nuestra producción petrolera no se detuvo. Hoy supera el 1.230.000 barriles día, su nivel más alto desde febrero del 2019. Hemos suscrito además 50 acuerdos estratégicos en petróleo y gas que incorporarán nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos en el país. La CEPAL, por otro lado, proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6.5% para este año, el más alto de la región, y acumulamos ya 21 trimestres consecutivos de expansión. Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por sanciones. El objetivo es que una economía que crece pueda traducirse en empleo, mejores ingresos para los trabajadores, servicios y oportunidades para las familias. También estamos reduciendo la brecha cambiaria. En los últimos meses, estos 2 meses, hemos pasado de una brecha de casi el 30% al 12.3%. Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir. Estamos obligados a hacer más y hay otra tarea que no puede esperar: hacerle más sencilla la vida al ciudadano, a la ciudadana. Allí vemos entonces lo que fue parte del mensaje que dirigió a la nación la presidenta Delcy Rodríguez a 2 meses del
doblete sísmico. Y allí ella daba datos importantes vinculados a este tema que estamos desarrollando, cómo se ha fortalecido la industria petrolera, hoy ubicándose en 1.230.000 barriles diarios de producción, y tiene que ver justamente con ese crecimiento que ha tenido la industria petrolera, enmarcado en un contexto que no podemos desestimar ni olvidar, que es del bloqueo. Sin embargo, esta apertura de estos acuerdos internacionales sin duda han tenido un impacto en esas cifras que hoy son presentadas de manera oficial por la presidenta Delcy Rodríguez. Mucho por hacer, así ella también lo ha destacado. Sin embargo, está la voluntad, la política, la planificación estratégica para avanzar. Y un impacto positivo que redunda en lograr esa meta, esa cifra de 1.230.000 barriles de petróleo en lo que va de año, apenas el mes 8 del año 2026, tomando en cuenta todos los eventos que han sucedido en nuestro país. Y bueno, vamos a estar un poquito analizando, comparando cifras para entender la importancia de la producción petrolera en nuestro país y cómo, sumado a todas estas cifras, son positivas. Pero antes de hacer la pausa, vamos a revisar información, nos vamos a las plataformas digitales, al canal de Telegram de la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien ha publicado la siguiente información. Dice la publicación lo siguiente: diálogo, confianza y cooperación. Recibí en el Palacio de Miraflores a Álvaro Rodríguez, nuevo coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir construyendo una agenda de trabajo basada en el diálogo, la confianza y la cooperación, siempre buscando caminos de entendimiento en beneficio de nuestro pueblo. Esta publicación la acompaña un video que compartimos a continuación. Con esta información nos corresponde hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a ampliar el análisis y la mirada de lo que significa este crecimiento, fortalecimiento de la industria petrolera en el contexto de bloqueo, pero también con nuevos acuerdos internacionales, y lo haremos con el profesor, nuestro invitado David Paravicini, quien es experto en materia petrolera. Hacemos la pausa y ya venimos con más. Gracias por continuar con nosotros. Como anunciamos ya en esta parte, vamos a recibir acá en los estudios al profesor David Paravicini, experto en materia petrolera, porque vamos a conversar con él y analizar esas cifras que de qué manera se están obteniendo y cómo impactan la industria petrolera en nuestro país, y más allá también, Clara, porque todo esto también tiene que ver con la firma de los acuerdos de Venezuela con otros países en materia petrolera. Elementos claves que vamos a desarrollar con nuestro invitado, a quien ya le damos la cordial bienvenida, profesor David Paravicini. Gracias por acompañarnos esta tarde, ya casi noche. Y fíjese que queremos iniciar el análisis con una cifra y por supuesto, desde su experiencia, cómo podemos detallar lo que eso significa. La presidenta Delcy Rodríguez, en su mensaje a la Nación, habló de que ya la producción petrolera hoy día se ubica en 1.230.000 barriles diarios, y se hace pues el comparativo con el año 2019, siendo este entonces el pico más alto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y además, ¿por qué se da todo esto entendiendo el bloqueo al que aún está sometido el país y sobre todo la industria petrolera, con algunas licencias? Pero por supuesto, sea usted quien lo pueda indicar en el análisis. No, muy importante, bueno, gracias por la invitación, y es muy importante porque esto muestra un éxito, más allá de lo que pueda decir la propia industria petrolera nacional y nuestra historia, nuestros trabajadores y trabajadoras de la industria y nuestras instituciones están dedicadas a esto, porque Venezuela, como industria propia nacional, a partir de PDVSA ya hemos estado por encima de los 3 millones de barriles diarios. Es decir, que el tema de la cifra no es como digamos, las metas a romper, porque las metas que están justamente siendo vencidas o siendo adelantadas por la dirección política del país y nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, son justamente la que has mencionado, la del bloqueo
la de tener al presidente de la República secuestrado. Esas dos condiciones le dan al país, en términos generales, una condición de que el inversionista no solamente tiene que someterse a la ilegalidad, a la ilegitimidad de pasar por las medidas coercitivas de los Estados Unidos, sino además es que todo contrato puede ser impugnado, puesto que está firmado bajo coerción. Pero el gobierno nacional, la presidenta, han asumido el tema de la producción petrolera en la forma correcta. Venezuela es un país petrolero, nos hicieron así las empresas petroleras. Venezuela, de ser un país cacaotero y cafetalero, pasamos a ser un país que el 90%, 96% del ingreso de las divisas era por la exportación de petróleo. No es que no hubiese otra actividad económica, pero la actividad económica que nos relacionó con el mundo fue esa y que nos tiene relacionado con el mundo. Era la más productiva. Bueno, es que nos impusieron un patrón. Es decir, el modelo consumista energético global mundial impuesto por las grandes transnacionales, en este caso principalmente por los Estados Unidos, le impuso a Venezuela esa condición. Y Venezuela, sumisa durante muchísimo tiempo, hasta que llega el presidente Chávez, se sentía como muy orgulloso de ser el primer país exportador de petróleo y exportador confiable de petróleo para el mundo, sin ver que era en detrimento del resto de su economía. Es decir, y eso es lo que nos hizo dependientes y eso es lo que nos hace estar en unas condiciones que para poder pensar en desarrollar el resto de nuestra economía tenemos que apoyarnos también, todavía tenemos que apoyar a la industria petrolera. No podemos descartarla, no puede decir, Venezuela no puede decir, no produzco más petróleo, voy a producir hierro, aluminio, alimentos, porque nuestra relación con el mercado mundial es esa. Y cambiar ese patrón es un esfuerzo gigantesco que tiene que ser hecho inclusive desde adentro, porque a nivel interno también somos dependientes de la importación de productos energéticos, que parece mentira. De allí entender, profesor, que bueno, somos la principal reserva de petróleo y el presidente de la Asamblea Nacional, cuando se aprobó la reforma de ley orgánica de hidrocarburos, hacía énfasis en que nada hacíamos con tener tantas reservas, que eso estuviera en el suelo, si no se hacía una explotación debida. Y no solo eso, que impactara en la producción, pero la exportación, que es una de las cualidades o de lo que se busca en esta nueva etapa de la energía mundial, claro, que Venezuela se convierta en una potencia exportadora. Claro, eso estás hablando son los mercados, acceso a la tecnología y acceso al capital. Esas son las tres cosas que le permiten a la industria, a nuestra industria petrolera, poder insertarse de manera libre, autónoma y soberana en el mundo. Si no, es en la forma que lo hemos venido haciendo durante muchísimo tiempo, donde las tecnologías, los mercados, los capitales relacionados con nuestra actividad petrolera estaban relacionados con estas grandes corporaciones mundiales que determinaban los precios, los mercados justamente, y con eso... Y esa falsa ilusión de hacernos creer que porque éramos exportadores de petróleo seguro, eso garantizaba nuestra soberanía. Y al contrario, nos hizo más dependientes. Apenas hubo necesidad de los Estados Unidos para ponernos en aprietos con las medidas coercitivas, fue bloqueando los mercados energéticos. Eso que comentabas de cómo tumbaron la producción. Tumbar la producción no es que nos explotaron los pozos, sino que cerraron los mercados, nos cerraron el acceso a las inversiones, al capital. Entonces es allí donde está esa jugada y que todavía está pendiente, es como con el desarrollo de la industria petrolera, con los esfuerzos que está haciendo la presidenta para vencer los inconvenientes que los inversionistas puedan tener por las condiciones de ilegalidad que impone estar bajo condiciones de un presidente secuestrado y con las medidas coercitivas. Pero fíjese, sigue siendo un mercado atractivo Venezuela para los inversionistas extranjeros. Más que atractivo, además, indispensable. Se han creado las condiciones, las bases legales, hay seguridad jurídica, se ha dado ese paso importante desde el Parlamento venezolano, se han firmado acuerdos, apertura y... ¿Cómo va a impactar esto tomando en cuenta, bueno, que ya tenemos una cifra bastante positiva en comparación con el año, por ejemplo, 2019, el mismo periodo de enero, pero cómo va a seguir impactando esto en el desarrollo de la industria petrolera venezolana, estos acuerdos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? No, hay dos cosas que aclarar. Uno,
la importancia de Venezuela en el mercado energético no es que es atractiva, es indispensable. No hay posibilidad del mundo, de los países en el mundo, en establecer seguridad energética, seguridades nacionales, sin el acceso garantizado al crudo venezolano. ¿Por qué? Porque la matriz energética global mundial está dominada hoy por los hidrocarburos líquidos o gaseosos, en tal que tenemos una posición preeminente en ese sentido por las cantidades de reservas. Y porque la calidad del producto y su cantidad, porque hay crudos que son más crudos livianos y medianos, que son más atractivos desde el punto de vista de los costos de transformación, pero son en menor cantidad y mucho más costosos. Por eso es que países como China, como la India, apuestan a invertir en este tipo de crudos como el nuestro. Y segundo, las posibilidades del otro atractivo pues, de Venezuela en el sentido es que tiene la historia que tenemos nosotros de la vinculación con el mundo energético global y en políticas dirigidas a los equilibrios entre suministros, precios, es decir, no es algo de decir, bueno, no, Venezuela va a meter 6 millones de barriles, 8 millones de barriles en los mercados, porque formamos parte además de una estructura que defiende los precios del petróleo. Hoy, por ejemplo, en los mercados mundiales los precios del OPEP son más altos, los precios promedios para los crudos del OPEP son más altos que los Brent y el West Texas. De manera que eso le da a Venezuela también otras características, pero que todo está en la circunstancia de que la ilegalidad no proviene de deficiencias en Venezuela, no es falta en nuestra ley de hidrocarburos, que es una ley pensada para buscar mercados, para favorecer a los inversionistas, para que haya un desarrollo equilibrado de nuestra industria. La ilegitimidad o la ilegalidad proviene de las medidas coercitivas, que violan todas las leyes universales, violan todas las condiciones de las Naciones Unidas. Es decir, no es Venezuela la que produce el efecto de una ilegalidad o una ilegitimidad, es los Estados Unidos con sus medidas coercitivas. Esa es lo más grave que está sucediendo y es la tarea que ha hecho el gobierno de tratar de convencer a países que ante la duda de la legalidad por estas acciones de los Estados Unidos, de todas maneras vengan e inviertan. Esto no es solamente en Venezuela, es lo que está pasando en Irán, es con lo que amenazan a Canadá, es con lo que amenazan a Groenlandia. O sea que no es una sola situación con Venezuela, es una situación global, mundial, y en el único escenario en el que pueden resolverse estos problemas muy graves que están sucediendo en el mundo. Por eso resulta llamativo, profesor, y que debemos incluir en el análisis, y lo haremos en la próxima parte, lo que ha ocurrido con la India, ese acercamiento, sobre todo luego de la visita que ha hecho la presidenta Delcy Rodríguez a la India, la mayor refinadora del mundo, y a eso se suman los 50 acuerdos internacionales que se han firmado en materia energética, que vale la pena poder analizarlo, qué significa eso en estos tiempos y con todo el contexto que ya usted ha venido detallando. Hacemos la pausa y ya venimos con más. Gracias por continuar con nosotros. Antes de hacer la pausa, comentábamos que uno de los puntos que vamos a abordar en esta entrevista, este análisis que estamos haciendo con el profesor David Paravicini, tiene que ver con ese acercamiento entre Venezuela y la India a propósito de todo este tema petrolero. Y es que Venezuela está jugando en gran forma en el contexto geopolítico global un papel muy importante. Ya hablamos de justamente la importancia geoestratégica y comercial del hub que establecimos con Barbados. En esa lógica, y hablando del sector energía e hidrocarburos, el gobierno bolivariano ha concentrado la firma de 50 alianzas estratégicas en los sectores de petróleo y gas mediante la participación de inversión privada e internacional. Esto va a permitir el desarrollo de más de 76 áreas de producción de hidrocarburos en el territorio nacional, lo que significa algo importante para el país, pero creemos que también es un punto fundamental en este juego geopolítico de cara al futuro, un paso decisivo, y ha sido la visita a la India realizada por la presidenta Delcy Rodríguez. Durante aquellos días, recordamos, la primera mandataria nacional consolidó acuerdos y proyectó otros.
Es bueno saber que la India está entre los principales refinadores de petróleo en el mundo y el sector refinador es clave en el mercado de hidrocarburos. La India es clave también en tecnología y así de esta manera transferir conocimientos a nuestro país. El país asiático, que ya es el más poblado del mundo, va consolidándose como la tercera economía global. Y bueno, está entre los mayores consumidores de combustible del mundo. Su influencia en este nuevo orden mundial que emerge se acrecienta. Con ello hemos logrado importantes acuerdos entre estados y también con inversionistas privados. India es de los países que más consume petróleo en el mundo por su alta producción industrial y así será por muchos años. Por eso requiere de un proveedor confiable. Y nosotros, Venezuela, somos un proveedor confiable para la India. Justamente, profesor, su análisis sobre este comentario que hacemos a propósito, recordando la visita de la presidenta Delcy Rodríguez a la India, donde fue estratégica con la visita que sumó a una de las principales refinerías del mundo. Sí, recordemos además que la llegada de la India a Venezuela con el tema petrolero fue en el momento que se dio el proceso de la transición de las empresas, las asociaciones estratégicas, la migración a las empresas mixtas. Llegaron al país más de 25 empresas de todas partes del mundo, justamente por esto que están hablando ustedes. El presidente Chávez en su momento habló de que no era posible que el 96% de nuestro petróleo iba para los Estados Unidos, siendo que era un recurso que era fundamental y es fundamental para el desarrollo y la seguridad estratégica de todas las naciones del mundo que se apoyan en, justamente se apoyan en el acceso a la energía, no hay otra forma. Eso fue a nivel mundial, pero a nivel regional, a nivel local se desarrolló la Petroamérica, Petrosur, porque Petrocaribe, porque fue no solamente ya estos países más pequeños no tienen posibilidad de hacer inversiones en materia de petroleras, pero sí tenían posibilidad de crear unos acuerdos de seguridad energética. Y eso estimula la producción. Quizás no lo estamos hablando para el caso de América Latina y el Caribe, estaríamos hablando de unos 300, 400 mil barriles diarios, pero seguros, confiables, con una plataforma de refinación. Y el caso de la India, tal como ustedes lo dicen, no solamente el tema digamos, de hablar de energía de forma abstracta, sino de manera concreta, la India ha visto en el ejemplo de China, siendo un país con más de 1.400, casi 1.500 millones de habitantes, proponerse que de los 200 o 300 millones de consumidores que tiene, duplicarlos, ya eso significaría la demanda que crea, no solamente en materia energética, sino en su conjunto, en materia, en todo sentido, lo lleva a pensar en cambiar su matriz energética. La India tiene su matriz energética el 70% es principalmente de carbón. Es de allí donde genera su energía, pero es más costosa, es contaminante, sus capacidades de expandirse son más limitadas, mientras que con el acceso al gas y al petróleo que no tienen, y en eso pues, están buscando las fórmulas de justamente irse, no solamente por las tendencias mundiales que llevan hacia los temas de los equilibrios ecológicos, sino a la racionalidad también de la inversión. No solamente en materia de energías como tales no renovables, como el caso del petróleo, el carbón y el gas, sino también en las no renovables. Es decir, hay un mundo que para la India es fundamental, porque además el mundo que abrió, esas puertas las abrió China con sus inversiones y con sus proyectos que avanzaron y que son un ejemplo para el resto de los países del mundo. Y de allí que China es fundamental. Ahora, una de las condiciones porque China pudiera tener para no venir a Venezuela no es la ley de hidrocarburos, que al contrario lo estimula, nuestra nueva ley de hidrocarburos reformada, muy criticada por algunos nuestros desde aquí por el país, con ciertas condiciones, pero que la principal amenaza es las medidas coercitivas unilaterales que hacen ilegal cualquier contrato que se firme con Venezuela, y más aún con el secuestro del presidente. Es decir, es la coerción, es decir, te tienen un rehén y que te están obligando a firmar contratos y en cualquier momento eso puede ser cuestionado. Y es de allí la importancia de la visita de la presidenta,
para darle garantías al presidente de la India a pesar de esas condiciones. En ese análisis que usted pues genera a partir de este acercamiento entre la India y Venezuela, ellos tienen la mayor refinadora del mundo, nosotros tenemos el petróleo. Entonces, ¿cómo se pudiera proyectar lo que ya ha comenzado? Se han firmado algunos acuerdos y se siguen proyectando otros. ¿Cómo lo mira usted, sobre todo el impacto que puede tener en la economía venezolana? No, Venezuela tiene el plan que es el que está siguiendo, o sea, el esfuerzo que está haciendo la dirección política del Estado más la industria petrolera, que es aumentar nuestra producción y digamos que nuestros socios internacionales que se vinculen a consumir crudos de la faja, de nuestros recursos, se incrementen, a pesar de las sanciones y a pesar de la inseguridad jurídica que produce el secuestro del presidente Maduro y las medidas coercitivas como tal. Entonces eso lo está haciendo y esos récords que están anunciando tienen el valor en ese sentido, valores políticos, estratégicos, justamente en esa medida de Venezuela poder avanzar en estos campos de producción y exportación de petróleo y esos recursos poder utilizarlos para levantar el resto de la economía. Porque corremos el riesgo, o sea, no podemos dejar de lado una conversación como esta, el riesgo de que Venezuela pueda vencer o superar estas dificultades, pero nos retrotraigamos a las condiciones de un país rentista, donde el resto de nuestra industria no se desarrolla, inclusive en el área energética, que pudiera haber campos hoy en materia de energía eléctrica, en materia de explotación de gas. Hay otros minerales también en los que se está promoviendo la inversión. Los minerales, por supuesto, pero claro, pero a partir que ese desarrollo o ese crecimiento de nuestras exportaciones petroleras no reviertan o no nos retrotraigan a las condiciones de país rentista, que fue como empezamos hablando, de un país que tenía el 90-96% de sus ingresos producto de las exportaciones petroleras, sin desarrollar su industria nacional, inclusive en el campo energético. Profesor, eso que usted ha dicho es clave porque además dibuja también el nuevo panorama económico, productivo del país. Esto sin dejar a un lado que tenemos 14 motores productivos que muestran esa economía diversificada a la que usted está haciendo énfasis para no volver al pasado, convertirnos en ese país rentista y de allí, por eso la merma que tuvimos en ingresos, por solamente depender de esa fuente de ingresos. Y fíjese que hay algo que quiero dejar para la próxima parte. Usted ha mencionado elementos de la seguridad jurídica. Nosotras hemos dicho o hemos puesto sobre el análisis las leyes que se han aprobado en materia de hidrocarburos. ¿Qué significa que hoy haya 50 países o 50 empresas, mejor dicho, 50 acuerdos internacionales en ese contexto que usted ha dado? Es llamativo. ¿Cuáles son las inversiones? Además, tomando en cuenta también las cifras que se han dado y algo que decía la presidenta. Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por sanciones. ¿Cuáles entonces debería ser esa cifra importante? Si aún todavía falta, es parte del análisis en la próxima parte. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta, Zulay Rosas, Clara Vega, en este programa junto a nuestro invitado, el profesor David Paravicini, ingeniero experto en materia petrolera, con quien hemos venido analizando lo que significan los recientes acuerdos internacionales firmados en materia energética, también la importancia o el impacto que tiene la ley orgánica de hidrocarburos y por supuesto el papel fundamental que tiene Venezuela en ese mapa energético, que no solamente se centra en la región, sino también que se expande hacia otros continentes. Y fíjese que en la parte anterior, profesor, yo dejaba una inquietud teniendo algunos elementos claves, la seguridad jurídica, que si bien desde la legislación de nuestro país se está haciendo lo propio para garantizarla, llama también la atención porque el hecho de que siga existiendo el bloqueo puede generar allí condiciones, algunas variables en el marco de estos acuerdos internacionales. Y estamos hablando de 50, se dice fácil, parece poco, pero esto tiene un impacto en la economía venezolana. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente. Bueno, con América Latina, cuando hablamos de Petrocaribe y Petroamérica, eran más de 30 países que tenían que tener convenios petroleros con nuestro país por
En este caso, mayormente, más que las inversiones, mayormente era por el crédito, puesto que en la medida que el petróleo, o sea, las materias primas para la energía se encarecen, estos países son economías pobres, economías reducidas, y el precio del barril de petróleo llega a 80, 90, 100 dólares, prácticamente se hace inaccesible. Esos acuerdos que se dieron en ese momento eran justamente para ampliar y darle capacidad, darle crédito a los países. Pero tal como tú planteas la pregunta, que haya tantos países con esta, digamos, inclinación o esta manifestación de interés de invertir en el país, está relacionado con que la posibilidad de que se resuelva el tema de esta controversia de los Estados Unidos en contra nuestra a través de las medidas coercitivas y el secuestro del presidente, tiene una solución que es internacional. Y estos son muestras de esa vía. Si no, pues no hubiese un avance, puesto que lo que está viendo es que el mundo entero está reaccionando en contra de estas acciones de los Estados Unidos, que no es solamente contra Venezuela. Acabamos de ver lo que pasa con Canadá, las manifestaciones de querer apropiarse de Groenlandia, del canal de Panamá, o sea, porque no solamente el petróleo, sino además ya es un tema de un expansionismo de la crisis interna de los Estados Unidos en materia de poder sostener la deuda que tiene, la imposibilidad de competir con mercados que están siendo hoy, como lo hablamos antes también, de China y de Rusia y de otros países que pueden competir en los mercados y que Estados Unidos no tiene forma de meterse en esos mercados. De manera que es una muestra, en mi opinión, que internacionalmente se camina aceleradamente hacia la búsqueda de seguridad energética en el mundo, de los equilibrios. Es decir, es la propuesta que se encierra en la OPEP y en la OPEP Plus, de equilibrar los precios, de mantener, de hacer que tanto la oferta y la demanda no estén sometidas a este tipo de presiones monopólicas, de mercados monopólicos u oligopólicos, que hagan variar las condiciones de los mercados. Las empresas de los países del mundo, los países como tales, necesitan una estabilidad, una cierta certeza, certidumbre con respecto al precio y de mercado, de acceso a eso. La India está ofreciendo una fortaleza en su capacidad de refinación, en refinación de un petróleo que no tiene, el petróleo que tiene que traerlo de Venezuela, de donde sea, pero de sus capacidades de industrial, tecnológica y económica y financiera, que la ha puesto en materia de los hidrocarburos, porque también es un elemento fundamental de lo que es su corriente de desarrollo energético. Estamos hablando de la India, uno de los países más poderosos del mundo, pero así está Brasil, por ejemplo, todos los países de los BRICS. Fundamentalmente es la energía el elemento que les produce la mayor incertidumbre. En el caso de Brasil no tanto, porque tienen recursos. Sin embargo, las formas en que las industrias petroleras, las grandes transnacionales petroleras se han introducido en Brasil, hacen también que el mercado interno petrolero brasileño esté sometido a unas variaciones de precio y de acceso, como si no fueran los productores ellos mismos. Es decir, esas incertidumbres son las que se reflejan en lo que está haciendo Venezuela en materia de darle garantías y seguridades en lo que podemos, en lo que se pueda, a estos países, frente a un mundo que hoy necesita estabilidad, certezas y un crecimiento. Profesor, tenemos que despedir, pero Sí, no quisiera hacerlo sin antes que usted rápidamente me pueda dar proyección desde su experiencia, porque la presidenta ha dicho algo, lo quiero reiterar, son cifras importantes. Hoy hablamos de 1.230.000 barriles diarios de producción, viniendo pues por supuesto de todo el contexto que ya hemos hablado que ha afectado a la industria. Y ella dice, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por las sanciones. ¿Cuáles deberían ser entonces esas proyecciones más positivas? En esas descifrar los discursos, creo que está hablando de esos 14 motores, tú mismo lo mencionaste antes, es decir, buscar una economía realmente diversificada,
donde los ingresos petroleros de nuestra industria petrolera son fundamentales porque es un país que creció así. Y que además no hay manera de que se desarrolle otra actividad económica sin que se fortalezca nuestra actividad petrolera, porque es una estructura que nos ha atado durante muchos años. Aunque estemos decididos a romperlas, pero tenemos que vivir con ellas y además sacar el mejor provecho posible. Son pistas que están en el discurso y que asocia que a las intenciones de la presidenta del tema petrolero, que las metas de 1.200.000, como te digo, las metas nuestras llegaron a ser casi más de 3 millones de barriles diarios, llegamos a producir dentro de este periodo con el presidente Chávez. O sea, no es el tema de los barriles que podamos producir, sino la capacidad de desarrollar una economía realmente más sólida y más independiente. Bueno, gracias, profesor David Paravicini. Es el fortalecimiento, su análisis sobre el fortalecimiento de la industria petrolera a raíz de estos nuevos acuerdos que se han suscrito en materia petrolera acá con el gobierno venezolano y que además también van a permitir generar empleo. Usted hablaba de los beneficios a la población que la presidenta Delcy Rodríguez también lo ha dicho, eso es una de las metas, o sea, la mayor felicidad y el bienestar para el pueblo venezolano. Que estos acuerdos, lo decía también cuando estuve en la India, se traduzcan en beneficios para los pueblos de ambos países. En ese caso, recordaba a la India y a Venezuela. Gracias por habernos acompañado y estos análisis siempre son muy convenientes y oportunos, claras, para entender lo que está pasando con la principal industria petrolera de nuestro país. Y fíjate que esto nos da pie para seguir comentando y haciendo esos análisis pertinentes de lo que ha sido el crecimiento de Venezuela y de las oportunidades pese a las adversidades. Es de esta manera como se ha venido demostrando ese temple del pueblo venezolano. Esto luego del pasado 24 de junio, que sigue siendo un antes y un después en toda la historia y en cualquier aspecto que podamos tocar acá. Pero también oportunidades claras para aprender y en este caso estamos hablando específicamente del sector construcción, que necesita de la suma de todos los venezolanos y es por eso que el gobierno nacional ha llamado a la Unión Nacional y a reunir esfuerzos y capacidades a través del Plan Venezuela Renace. Así que aquellos que quieren aprender un oficio que se sume a estas tareas de construcción y autoconstrucción pueden formar parte de este Plan Nacional de Formación. Tienen hoy la oportunidad de hacerlo. Ha nacido el Plan Nacional de Formación para Trabajadores del Sector de la Construcción en nuestro país. Una oportunidad para hacer un inventario y ampliar las capacidades técnicas de este sector. Acabamos de culminar reunión con el equipo de gobierno que asiste a la mesa de diálogo social. Mi saludo a los trabajadores y a las trabajadoras del país. Y bueno, en razón de todo este proceso de recuperación que lleva adelante nuestra patria, estamos también visualizando cómo impulsar el empleo. Y en razón de ello he decidido crear a partir de este 24 de agosto el Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción. Plomeros, albañiles, electricistas, herreros, carpinteros, que vengan a un plan de formación y luego se incorporen al Plan Venezuela Renace. Este plan nacional iniciará en la Gran Caracas y estará encargado por el equipo de gobierno, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el INSES, el Ministerio de Educación Universitaria, la Vicepresidencia de Servicios de Obras Públicas y el Plan Venezuela Renace. ¿Cómo pueden inscribirse? Se pueden inscribir a través del Sistema Patria. A partir del lunes 24 iniciará este registro. Podrán ser también postulados por las comunas de su circuito comunal o en los INSES de todo el país podrán hacer la postulación. Bien sea personas que tengan ya experiencia, formación, conocimiento en esta área o los que quieran aprender el oficio. Así que es un camino importante para dar impulso al sector empleo en la construcción y de esta manera podamos nosotros también servir de apoyo para los trabajadores, para las trabajadoras del país y quienes quieran completar procesos de formación.
Plan Nacional de Formación para los Trabajadores del Sector Construcción en nuestro país, que comenzó justamente este lunes 24 de agosto, cuando se cumplieron 2 meses del doble evento sísmico en nuestro país. El llamado, Clara, lo hacía la presidenta Delcy Rodríguez, para las personas que ya desarrollan un oficio en materia de albañilería, de mampostería, de carpintería, y que puedan sumarse a este censo que ha iniciado a través del INSES y también a través de la plataforma Patria. Y por ello nos corresponde ampliar y conocer más detalles de lo que significa este plan de formación. Ya tenemos en nuestro estudio al invitado Jorge Pérez, quien es director nacional de formación y autoformación del INSES. Bienvenido a nuestro programa. Y desde ya conocer cómo avanza este registro, este censo, si bien han pasado pocos días, pero ya tienen ustedes alguna expectativa a partir del lunes cuando arrancó el proceso. ¿Cómo marcha hasta ahora? Bueno, para nosotros ha sido una gran satisfacción en el marco también, bueno, de esta semana en la cual cumplimos 67 años en el INSEE, que posterior, bueno, a ese anuncio de la presidenta Delcy Rodríguez, pues nos colocáramos en sintonía y en función de lo que es la pertinencia del momento histórico que estamos viviendo. Venimos de un elemento que podemos decir, bueno, fue el momento en el que nos vinculamos y reflexionamos, tenemos una misión de vida, que es ese momento posterior al doble sismo del 24 de junio. Entonces, ¿qué hacer quienes hoy tenemos responsabilidad, quienes nos desempeñamos en distintas áreas de la vida pública del país y que nos vinculamos, bueno, con todas las acciones que tienen que generarse a partir de una situación natural como esta, que, bueno, es atípica en nuestro país y que, pues, generó distintas acciones del gobierno bolivariano y que vinculó también distintas acciones desde el INSEE. El primero, bueno, el plan de formación que se estableció en los campamentos transitorios, que tenía 3 elementos. Un primer elemento de las formaciones que tenemos disponibles, que tienen que ver con lo socioemocional, con la resolución de conflictos. Bueno, eran ambientes nuevos donde se encontraban distintas personas con distintas situaciones y que pues tenían que convivir en conjunto, y pues un paso de lo que es la reinserción laboral de todas estas personas a través del elemento productivo de la certificación. Posterior a eso, bueno, se generaron los estudios, se hicieron los trabajos en los más de 100 campamentos transitorios, lo cual nos permitió vincular directamente e identificar acciones de interés, en este caso de la población. Muy atinada la decisión de la presidenta Delcy Rodríguez cuando orienta, pues, al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Universidades, Ministerio de Educación, a la Vicepresidencia de Obras Públicas a vincularse con este plan de lo que tiene que ver con la reconstrucción de las zonas afectadas y rehabilitación de espacios públicos, y pues allí el INSEE tiene una participación bastante importante, una oferta amplia que ha vinculado más de 17 perfiles productivos. Cabe destacar que el INSEE, bueno, tiene sus estándares internacionales asociados, pues, al catálogo internacional de ocupaciones cualificadas, en la cual, pues, nosotros vinculamos los procesos formativos desde las ocupaciones. El INSEE cuenta hoy con más de 90 ocupaciones en diferentes áreas, en los 13 motores de la economía venezolana, más de 200 perfiles productivos que van asociados directamente a la ocupación de cada persona en su actividad productiva, y una gama de más de 900 formaciones, casi 1000 en este caso, 980, que van vinculadas en distintas áreas, y logros que son las microcertificaciones, que nosotros hablamos, los talleres más cortos que tienen en esos procesos, que se generan a través de la microcertificación. En este caso particular tenemos 17 perfiles asociados a la construcción, donde está el albañil, el ayudante de albañilería, el pintor, pues quien hace el tema de la electricidad, el plomero, jardinería, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos. Bueno, ¿Cómo se registran, disculpe, ahí en esa página del INSEE, específicamente en su caso? ¿Cuál es ese llamado? Usted nos habla de estos 17 perfiles relacionados con el sector construcción, pero ¿cómo la persona que nos está viendo interesada en ingresar a la página del INSEE para registrarse, cuál es el proceso que debe seguir? Bueno, hay 3 áreas que orientaba la presidenta Delcy. En el marco de este registro convocaba al pueblo a través de 3 renglones fundamentales. El primero, el sistema Patria, que desde el día lunes, pues, abrió lo que fue la encuesta de postulación para este plan. Ahí tenemos unos números bastante interesantes en los 3 primeros días. Tenemos también lo que es el registro a través de las comunas, de los diferentes, las salas de gobierno en este caso, y las metodologías que se implementan desde lo que tiene que ver con la territorialidad. Y en cada una de las sedes INSEE, a través del INSEE, nosotros también disponemos de un sistema de postulación que es a través de la página del INSEE,
www.inces.gov.be. Ahí está un link que habla sobre el plan Renace Formación. Puedes loguearte allí, generas también lo que es el llenado de tu postulación. Y bueno, estas 3 vías están nutriendo esa data central de postulado en la cual concentramos las principales aspiraciones de las personas en torno a este plan. En los 3 primeros días que ya llevamos, a partir del 24 de agosto, tenemos un número superior a las 50.000 personas ya, de los cuales el 37% son mujeres. Vemos también en este sentido un 72,8% masculino y una edad, un rango de edad entre los 41 años, el rango promedio va entre los 30 hasta los 50 años, sin embargo, un porcentaje bastante alto son jóvenes en edades a partir de los 15 años que se quieren vincular en las distintas áreas que se emprenden y los distintos programas que se pueden vincular desde el INSEE para la empleabilidad. En este sentido, a través de la certificación, como lo es el Programa Nacional de Aprendizaje, que va a tener mucho que ver también con esta matrícula joven. Bueno que mencionas lo que puede ocurrir luego de este plan de formación, porque hoy también el presidente del INSEE hacía referencia a la ocupación laboral. Es decir, que se generan las garantías de que quien se forme realmente vaya a ocupar ese espacio laboral en el motor construcción. ¿Es así? Es así. Para nosotros es fundamental, bueno, el objetivo del plan tiene como 3 áreas. Una primera parte de lo que es la captación, en este caso del participante. Vemos en estas primeras 50.000 personas que hay un entorno que va en función de personas que tienen experiencia pero no tienen un proceso de certificación. Hay un entorno un poco más amplio de 54% de los que van registrados a este momento, quienes manifiestan no tienen conocimiento pero quieren participar en el proceso. Hay un número aproximado del 7% que son jubilados que manifiestan en la encuesta no la reinserción laboral desde la ocupación de la construcción, sino ser multiplicadores o transmitir su conocimiento, que también es importante, pues, a través de la acreditación de SAERE fungirían como potenciales formadores de estas brigadas. Vemos que se entra a nivel demográfico la mayor cantidad de inscripciones o de postulaciones en este caso en la Gran Caracas, en segundo lugar La Guaira, en tercer lugar Miranda, y el 10% restante, estos 3 estados agrupan el 90% de los que se han postulado y el 10%, bueno, se disgrega en el resto del país. ¿Es posible que esos que están en el resto del país tengan esa mano de obra calificada, preparada, ya formada, tenga que venir, por ejemplo, a algunos otros estados donde se vayan a desarrollar esos proyectos habitacionales y se requiera esa mano de obra calificada? Bueno, el motor construcción forma parte de la cotidianidad de las formaciones del INSES en todas sus sedes, en los 147 centros, también en los ámbitos de formación. Nosotros tenemos ambientes de formación en entidades de trabajo, en empresas públicas y privadas, en comunidades, de lo cual, bueno, hay una programación ya de estos 17 perfiles que de forma ordinaria viene ejecutándose. De hecho, al día de hoy, en lo que va de año, se han formado a nivel nacional 37.383 personas hasta el día de hoy. En los últimos 3 años ya se han certificado 68.920 personas, lo cual nos da un indicio también de un primer elemento de personas que pues, son potenciales a vincularse o a incorporarse a estos procesos que se van a estar desarrollando en el país para la reconstrucción de infraestructuras afectadas por el doble sismo. Fíjese que es importante esas cifras que nos comparte sobre la formación que ya se tiene a nivel nacional de 68.920 venezolanos y venezolanas que han sido formados en estas áreas, pero sin embargo, bueno, tomando en cuenta el llamado que ha hecho la presidenta, la activación de este plan de formación, es importante recordar, insistir en que actualmente a través del INSEE está esta plataforma abierta para que se puedan postular, registrarse y allí luego viene el proceso de capacitación para la colocación de esta mano de obra en el mercado. Compartimos con ustedes estos datos y haciendo además un recuento desde el año 2024, cómo ha ido aumentando significativamente hasta el año 2026 la cantidad de participantes atendidos en el motor construcción a través del INSEE. En el 2024, 14.686 personas captadas, formadas. En el 2025, 16.851 y para el 2026, 37.383. En total, 68.920 personas formadas durante estos últimos 3 años, como usted lo destacaba. Bueno, para nosotros dentro de esta área, en esta primera muestra, quisiera compartir, bueno, de los datos que hemos mencionado,
la incorporación tanto, así como destacábamos los jóvenes, mujeres y hombres, en una ocupación que tradicionalmente va orientada hacia los trabajadores, en este caso del género masculino. Queremos destacar el 62,7%, que representan 33.870, son en este caso hombres, 37,3%, que son 20.175, son mujeres. ¿Y en qué áreas, disculpe, están interesadas las mujeres? Bueno, es importante destacar en las mismas áreas que han apostado los hombres. El perfil más demandado ha sido albañilería y ayudante de albañil. Cuando nosotros disgregamos esto por géneros no es casi 50-50 la solicitud en este caso. Pintura y construcción y acabados, 15.809 personas. Electricidad residencial. Las más demandadas han sido estas tres que mencioné, más seguridad y salud laboral, que es muy importante también en cada uno de los espacios donde se desarrollan todas las actividades productivas laborales, pero sobre todo la de la construcción, que tiene mayores riesgos en caso de inexperticia o malos manejos. Seguridad y salud laboral tiene una demanda en este primer registro de 50.000 personas que van al día de hoy. Específicamente, pudiéramos hablar del universo de 50.809, pues tenemos allí una solicitud de 10.234 en el área de seguridad y salud laboral. Para nosotros es importante, bueno, también las aspiraciones. Hay un grupo, el 54% está en función de aprender esta ocupación para incorporarse al mundo laboral. Tenemos un nivel en este primer análisis del 27% que ya están en un espacio de trabajo, pero quieren certificar el proceso que hace. Y tienen un número también bastante importante de personas que tienen función de trabajo, ya tienen certificaciones INSEE, pero quieren aprender o actualizar unas nuevas. Jorge, una vez que se da la formación, bueno, para el caso de la atención en el marco del Plan Venezuela Renace, ya el presidente del INSEE ha dicho y ha asegurado pues, la posibilidad de la ocupación laboral tras este proceso de formación. Pero en estas cifras anteriores que has dado son llamativas porque ustedes ya vienen realizando este proceso de formación en el área de la construcción. En lo orgánico, de esa totalidad, de ese universo que ya hoy nos has comentado, que superan las 60.000 personas formadas, certificadas, ¿algunas se han venido sumando a este nuevo proceso? Sí, es importante destacar, el currículum del INSEE está constituido, digamos, como una especie de árbol, un tronco central que viene siendo la ocupación o el trayecto más largo de formación, unas ramas que se disgregan que vienen siendo cada uno de los perfiles productivos asociados a esa actividad productiva laboral, y cada una de esas ramas, bueno, cuenta con formaciones básicas, transversales y específicas que constituyen ese perfil. Cada una de esas formaciones básicas, transversales y específicas se dividen a su vez en logros o competencias que quiere la persona y bueno, por lo general el estudio que hace la persona o el promedio son de 4, 5, 6 formaciones. Si hacen un perfil completo son alrededor de entre 7, 12, 15 según la complejidad de cada uno de los perfiles. En el área de la construcción son perfiles bastante largos al momento de expandirse o de formarse y que hemos visto personas que ya han egresado en unos perfiles pero que se quieren preparar en otros adicionales para completar la ocupación y vincularse al plan. Fíjese, este día cuando la presidenta Delcy Rodríguez anunciaba la activación de este plan de formación para el sector construcción, también el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, explicó las razones y el contexto de todos los esfuerzos para generar este nuevo plan de formación para trabajadores de la construcción, que permitirá justamente fortalecer las obras de reconstrucción y también de rehabilitación de edificaciones mediante el Plan Venezuela Renace. Como ustedes saben, después del terremoto se está haciendo un gran esfuerzo colectivo entre el sector privado, el sector público, por reconstruir, bueno, las escuelas que fueron afectadas por el terremoto, las casas, las viviendas, los edificios que se puedan reconstruir y aquellos que no se pueden reconstruir, bueno, hay que construir nueva infraestructura urbana. Esto va a ameritar y ya está ameritando una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores de la construcción, albañiles, maestros de obra, carpinteros, herreros, y por eso entre el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio del Trabajo, de donde depende el INSES, el Ministerio de Educación con las escuelas técnicas y toda la Vicepresidencia de Obras Públicas hemos diseñado un programa para que todos aquellos que tienen algún tipo de experiencia
puedan venir, certificar esa experiencia para empezar a trabajar, y quienes no tienen experiencia pero quieran formarse en estas áreas, pues a través del INSES, las escuelas técnicas y los institutos técnicos universitarios, bueno, estamos generando todas las condiciones para formar a todos los profesionales, de manera tal de que podamos incrementar la cantidad de gente que puede trabajar en estas áreas. Esto va a ayudar a recuperar la infraestructura urbana y además los planes estratégicos de construcción de vivienda, pero también va a ayudar a mejorar la economía, porque la construcción es una de las palancas fundamentales para reactivar el empleo, para reactivar la economía. Así que yo quiero invitar a todas y a todos. Hay varias vías. Está la vía digital, que se las voy a dejar aquí en el escrito que acompaña este video, por donde se pueden registrar. Puede ser a través de sus comunas también, o pueden ir presencialmente a todas las sedes del INSEE para manifestar, bueno, ya sea para certificar su conocimiento o manifestar el interés en formarse en estas áreas. Bueno, un abrazo a todas y a todos. Dios me los bendiga. Estas declaraciones del vicepresidente Héctor Rodríguez también están en su canal de Telegram, y allí usted también puede revisar para conocer cuáles son esas vías, las opciones por las cuales se puede registrar toda aquella persona que esté interesada en formar parte de este plan que busca fortalecer el sector construcción en nuestro país. Una de ellas, como hemos venido comentando, es a través de las diferentes plataformas del INSES, y por eso también quisiéramos conocer el impacto del que hablaba justamente el vicepresidente Héctor Rodríguez, que esto va a tener en la economía venezolana, porque no solamente es la labor que ustedes están haciendo de captar, formar y colocar en el mercado, sino también en la economía, porque va a generar fuentes de empleo. Bueno, los planes de producción y construcción, en este caso, sería la rehabilitación de los espacios afectados por el doble sismo y también las distintas zonas. Hablando de esto, bueno, 4 son las regiones más afectadas, pero afectaciones hubo en casi todo el país, en distintos niveles en este sentido de acción. Sin embargo, la oferta hemos visto que ha generado un importante interés en la población venezolana, lo cual vincula a todas estas personas, bueno, el proceso, la herramienta que representa en este caso la formación técnica profesional en el hecho productivo económico del país, en este caso en el motor turismo, a través de los procesos de certificación, de acreditación. Cabe destacar que esto es una mesa multidisciplinaria y podemos identificar también personas que no han culminado la educación primaria, personas que requieren bachillerato, personas que quieren, a partir de estos procesos de formación o ocupaciones que vienen desarrollando desde la certificación, quieren culminar también procesos universitarios. Entonces, esta mesa multidisciplinaria vincula a varias diferentes instituciones, ministerios que se generan en este sentido una articulación para dar lo que es la respuesta. El objetivo final, bueno, la inserción laboral y los trabajos afines para poder generar condiciones para retomar la normalidad. Posterior al doble sismo, que bueno, nos afectó a todos en distintos niveles y en distintas maneras, de distintas formas, pero que nos hace el llamado al trabajo, al compromiso. Hemos visto cómo siempre en el medio de las dificultades el pueblo venezolano se crece, y esto es una muy importante oportunidad. Hemos visto cómo venezolanos y venezolanas han dado un paso adelante para decir: aquí estamos presentes, me quiero preparar, me quiero formar, me quiero incorporar a ese proceso productivo que dinamiza, en este caso, a través del mercado laboral, de la inserción laboral, lo que es la economía venezolana. Debemos hacer una pausa. Al regreso sería bueno volver a recordar cuál es el perfil de quienes quieran formar parte de este plan de formación que hoy dirige el INSES en trabajo articulado con otras instituciones del país. Hacemos la pausa y al regreso con más información. Sumérgete en el mundo de la construcción y crea espacios increíbles. Regístrate en la app de INSES y aprende con las formaciones que te ofrece el perfil productivo laboral albañil, sistemas constructivos, planos estructurales, instalación de mampostería y mucho más. Manipula materiales, equipos y herramientas para construir, reparar y mantener estructuras de obras civiles. Solo necesitas conexión a internet y ser mayor de 14 años de edad. Aprovecha tu tiempo y aumenta tu capacidad productiva de manera gratuita y certificada. INSES, aprende la técnica.